nombre es Oscar García y les doy la bienvenida a este webinar. Las simulaciones para ciertos problemas de ingeniería se pueden abordar haciendo aproximaciones o bien simplificaciones con frecuencia de las cargas, las restricciones y las condiciones de contacto para que el esfuerzo producido en un miembro estructural o en un elemento mecánico se pueda analizar en un solo plano. Y cuando se da este caso, se dice que el material está sujeto a un esfuerzo plano o deformación plana. Esto reduce de manera dramática los tiempos de cálculo y la intención de ello es resolver más rápido un problema utilizando esta simplificación en 2D. Entonces, vamos a ver estos tres métodos. En el caso práctico, por el tiempo, abordaremos únicamente el axisimétrico, pero explicaré los otros dos para que puedan ver los alcances y de qué se trata cada uno. Entonces hablaremos de esfuerzo plano, hablaremos también de deformación plana y por último hablaremos de modelos axisimétricos. Entonces, en el esfuerzo plano, el estado general de tensiones en un punto se caracteriza por 6 componentes independientes: el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante, que actúan sobre las caras de un elemento de material ubicado en un punto. Entonces, este es lo que llamamos el cubo de tensiones. Estas son los esfuerzos normales que tenemos en las caras, ubicados en las caras del elemento, al igual que los esfuerzos cortantes que tenemos, estoy marcando aquí con puntos rojos. Son 6 componentes, 3 de tensión y 3 de cortante. Entonces, si esto lo abordamos en un solo plano, entonces el estado general de esfuerzo plano se representa por una combinación de 2 componentes de esfuerzo normal, que es sigma X y sigma Y, y un componente de esfuerzo cortante que es tau XY, que es la misma componente que tau YX, ¿no? Que actúan sobre 4 caras del elemento. Entonces, por medio de la eliminación de la tensión en una dirección, es decir, estoy eliminando la tensión que va en esta dirección, los esfuerzos restantes están contenidos en un solo plano, en un plano en común. Entonces, tú puedes tener una situación de esfuerzo plano en cualquier sistema cartesiano. En esta imagen yo solo muestro la condición del plano XY, pero puede estar en cualquiera, y esto dependerá de cómo el objeto está siendo solicitado o cargado y su posición en el sistema coordenado, de tal manera que puedes usar este concepto para un modelo 3D que puede ser tratado como un problema de tensión y de dimensión. Y esta situación ocurre típicamente cuando el espesor del objeto es significativamente menor que las dimensiones restantes sobre el plano y cuando las fuerzas y las restricciones actúan únicamente en las 2 dimensiones del plano. Y esto se puede representar como un modelo 2D sin perder precisión en el cálculo. Entonces, aquí tengo un caso, yo tengo una placa delgada donde las cargas están siendo aplicadas en la parte lateral, al igual que las restricciones. Entonces puedo hacer una simplificación, una representación del modelo 3D en 2D y obtener la misma precisión en cuanto a la generación de los resultados. Esto es esfuerzo plano, y esta condición en los análisis lo único que hay que hacer es activar una casilla, y ahorita lo voy a mostrar para que quede un poquito más claro. Este es esfuerzo plano. Si nos vamos al otro caso, que es la deformación plana, está definida como un estado de deformación en la cual la deformación normal y la deformación cortante de ese plano se asume como cero. Es decir, así como en la tensión plana, el esfuerzo normal a una cara es cero, en este caso la deformación se asume como cero. Nuevamente depende de la ubicación del componente en el sistema cartesiano. Entonces, en general, un elemento deformado en un plano está sujeto a 2 componentes de deformación normal. Una que llamamos epsilon X, que es la que tengo aquí, y otra que es epsilon Y.
y una componente de deformación cortante que vamos a llamar gamma XY. Y si pueden observar, las deformaciones normales se producen por cambios de longitud, es decir, hay un cambio de longitud del elemento en la dirección X, aquí tenemos el cambio de longitud en la dirección Y la deformación unitaria, que es la cortante, se produce por la rotación, la rotación relativa de estos dos lados adyacentes del elemento. Esto no hay que metérselo al software. El software, al definir si es una simplificación de esfuerzo plano o de deformación plana, estas condiciones son las que toma para hacer el cálculo. Entonces, si consideramos el ejemplo de la tubería que tengo aquí abajo, esta está restringida en su dirección axial, es decir, no se puede mover en esta dirección. Y está sujeta a una presión interna y puede estar sujeta a cargas térmicas o alguna combinación de ellas, eso no importa. Y debido a que la tubería está restringida en esta dirección axial, podemos concluir que solo habrá deformación en la dirección del plano, que es la representación que tenemos del 2D aquí. Entonces, debido a que cada sección en este caso de la tubería, se deforma idénticamente, si hiciéramos rebanadas, ¿no?, del tubo o de la tubería, la deformación es exactamente la misma en cada sección. Entonces es suficiente simular la sección en 2D. Entonces esto se puede utilizar, esta deformación plana se puede utilizar para estructuras largas como son tuberías, sellos, entre otros, ¿no? Entonces, una referencia para determinar el esfuerzo plano es que la dimensión de la extrusión, por ejemplo, aquí tengo un sello, y esta dimensión de esta extrusión de la sección es mucho mayor que la dimensión, en este caso, de la altura del círculo. Además, en el plano, las cargas y las restricciones son constantes a lo largo de la extrusión y no cambian a lo largo de ellas, ¿no? Entonces, si tengo un caso como este, entonces puedo hacer una simplificación utilizando este método o esta técnica que se llama deformación plana. Y la tercera opción que tenemos en SolidWorks Simulation es modelos axisimétricos. Es como la imagen que tengo aquí, donde una estructura creada mediante la revolución de su sección transversal por medio de un eje o el eje y sujeto a carga se puede representar también como un problema en 2D. En este ejemplo, la geometría cilíndrica del recipiente a presión es creada mediante la revolución del perfil, que es este que tenemos aquí, a través de este eje de revolución. Entonces, la presión y las temperaturas, así como las restricciones, pueden definirse y la situación se puede representar como un modelo bidimensional, ¿no? La solución de un modelo axisimétrico es la misma que para un modelo 3. Para ello tengo que cumplir ciertas condiciones, así como lo tengo que hacer para deformación plana y esfuerzo plano. En este caso tengo que reunir estas condiciones. Otra vez, esto no hay que integrárselo al software. Al definir la simplificación, toma estos parámetros para hacer su cálculo, donde el desplazamiento que tengo aquí, este parámetro es el desplazamiento a lo largo de la dirección circunferencial, ¿sí?, en esta dirección. En el caso de la tensión, y para mantener la simetría en el eje Y, suponiendo que yo tengo Y en esta dirección, el esfuerzo cortante, que es tau, tiene que ser 0, y en deformación también, para mantener el eje de simetría, epsilon, que es este parámetro que tengo aquí, tiene que ser también 0, que define la deformación constante. Otra vez, esto solo hay que saberlo. La sección rectangular y el eje mostrado en esta figura que tengo del lado derecho representa el cilindro, que es mi sección transversal, y tengo mi eje. El vértice, que está aquí, representa la arista circular, que está marcada en color rojo, y esta representa la cara
del sólido de revolución, es decir, la superficie interna del cilindro. Entonces, cuando se aplican las cargas con parámetros para el modelo en 3D, estas se representan en entidades en 2 dimensiones. Entonces, estas son las 3 métodos que tengo para hacer simplificación en 2 dimensiones, y vamos a ver un poquito cuál es el flujo de trabajo para desarrollar un modelo simplificado. Tengo aquí el modelo tridimensional y tengo que tener este modelo en sólido, es decir, una estructura sólida, o bien puede ser una superficie, puedo utilizar también simplificación en 2D. Tengo que crear una sección en 2D dividiendo un sólido o utilizando superficies planas, y a partir de ello, como en cualquier análisis estructural, aplicamos cargas, sujeciones, condiciones de contacto, y vamos a hacer la discretización del modelo en 2 dimensiones, ejecutamos el análisis y trazamos los resultados, y podemos trazar los resultados en un modelo extrapolado en 3D. Entonces, viéndolo aplicado al caso que vamos a resolver, tengo esta junta de expansión, tengo mi modelo 3D, creo una sección. Esta es la sección que vamos a ver gráficamente en la interfase de SolidWorks. Vamos a aplicar una serie de cargas, en este caso es un análisis térmico, y vamos a obtener los resultados a partir de ello. Entonces voy a ir a la interfase de SolidWorks para mostrarles de manera general cómo se habilitan estas condiciones. Entonces tengo aquí mi modelo geométrico, es una junta de expansión, y entonces haremos un análisis simplificado. Este consiste en 2 componentes. La junta como tal, que es el componente corrugado que tengo aquí, que está fabricado de un acero inoxidable 316, y estas 2 bridas que tengo acá son fabricadas de acero al carbón. Para lo que se usan las juntas de expansión entre múltiples aplicaciones es para aliviar los esfuerzos térmicos en sistemas de tubería de alta presión. Entonces, la baja rigidez de la junta permite la deformación en múltiples direcciones y absorber las deformaciones del sistema. Entonces, este sistema es utilizado para transportar vapor a baja presión, y vamos a aplicarle 220 grados centígrados, 3 bars de presión. Por el tiempo no vamos a mostrar la parte de esfuerzos, pero podemos hacer una combinación donde hagamos el análisis térmico y después introducir esta información para hacer un análisis estructural llamado de esfuerzo térmico. Entonces, lo que tengo aquí es, la idea es simplificar al máximo la geometría para entonces reducir el tiempo computacional. Lo que tengo aquí son 3 configuraciones. Tengo la de default, que es la que están viendo en pantalla. Tengo una que es de 3D, que vamos a utilizarla para comparar los resultados y evaluar los tiempos de cálculo entre el modelo 3D y el modelo 2D simplificado. Y tengo este modelo que es de simetría, que voy a utilizar únicamente la mitad, hacer un modelo simétrico en el plano ZY. Entonces voy a cortarlo por mitad, y entonces voy a definir el análisis utilizando SolidWorks Simulation. SolidWorks Simulation está integrada en la misma plataforma que SolidWorks. Entonces lo que voy a hacer es generar un nuevo estudio. Entonces SolidWorks me muestra los diferentes tipos de análisis que puedo utilizar. En el caso de simplificación 2D se puede utilizar únicamente para ciertos tipos de análisis. Se puede hacer para análisis estáticos, térmicos, se puede hacer para análisis de no linealidades, y pueden ser no linealidades estáticas o no linealidades dinámicas. Entonces, en este caso vamos a hacer un análisis térmico, y lo único que tengo que hacer es activar esta pestañita que dice usar simplificación 2D. En ese momento, cuando yo acepte esta condición, el software me va a mostrar 2 opciones para definir la condición de simplificación. Una que se llama extrusión. Aquí no existe esfuerzo plano o deformación plana, porque para análisis térmico no tiene
sentido, entonces únicamente dice extrusión, y análisis axisimétricos, que sería nuestro caso. Lo que tengo que hacer es seleccionar un plano de referencia para que el sistema haga ese corte de sección y pueda utilizar cualquiera de los planos. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, el plano frontal, voy a utilizar cualquiera de los otros, y voy a utilizar un plano, un eje de referencia, que va a ser este eje, y gráficamente el sistema me muestra de manera opaca o amarilla, claro, la sección que utilizaría para hacer la simplificación en 2 dimensiones. Lo único que hago es aceptarlo, y entonces tengo la sección que voy a utilizar para hacer mi análisis térmico. En este caso tengo los dos materiales de los que les hablé al principio. Tengo el acero inoxidable, que es utilizado para la junta como tal, y acero del carbón para las bridas. Y entonces tengo que definir las cargas térmicas. Si se trataba de un ensamble más complejo, bueno, puedo generar contactos, definir cargas de la misma forma que lo voy a hacer aquí. Entonces voy a utilizar, en este caso, el efecto, puedo utilizar, o empezar por donde yo quiera. Voy a definir la temperatura a la cual va a estar sometida la junta, y hablamos de, estaba sometido a 220 grados centígrados, y lo único que tengo que hacer es seleccionar todas las entidades que van a estar en contacto, en este caso con el vapor, con el fluido, y están a 220 grados. Aquí el sistema hace una representación de dónde va a aplicar esas condiciones, es la cara interna, y lo único que tengo que hacer aquí es aceptarlo. Voy a seleccionar unas entidades adicionales. Aquí ya entra en conexión con el sistema de tuberías, entonces el fluido está en contacto con este radio y con toda la parte interna. Lo voy a aceptar, y entonces ya tengo definida la temperatura en esa sección. Ahora, esto está, la parte exterior está envuelta en el medio, que en este caso sería temperatura ambiente, y tengo que definirle a simulation el efecto convectivo que va a tener la parte exterior de la briga y de la junta en sí. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a seleccionar todas las entidades que estarían en contacto con el medio, son todas las exteriores, y también voy a seleccionar estas, estarían en contacto con el aire, hasta esta parte. Y voy a definir este factor de convección. Voy a poner 50 watts metro cuadrado. La convección es una de las 3 formas de transferencia de calor, y se caracteriza porque se produce por un medio de un fluido, ya sea un líquido o sea un gas, que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. Entonces, en la transferencia de calor, digamos, convección natural, libre, un fluido es más caliente o más frío, y en contacto con una superficie sólida causa una circulación debido a las diferencia de densidades que resultan del gradiente de temperaturas del fluido. Entonces voy a definir aquí la temperatura en Kelvin. El sistema puede hacer la conversión de las unidades en cualquier momento. Si yo modifico esto de manera automática, el sistema cambia las unidades y hace la conversión de acuerdo a lo que yo esté necesitando. Entonces, 50 grados, la temperatura ambiente, 25 grados, y esto lo voy a aceptar. Y listo, con eso es suficiente. Viene el proceso de creación de la malla. Entonces les comenté que esto reducía dramáticamente el tiempo de cálculo. En el caso del 3D no lo vamos a hacer precisamente por ese tiempo que puede tomar en hacer la malla y el análisis, pero en el caso del 2D es muy simple, muy rápido. Voy a utilizar una malla basada en curvatura, voy a hacer lo más fino posible, y lo único que voy a hacer es aceptar. En cuestión de segundos, el sistema genera la malla
de todo el sistema, porque es un elemento en dos dimensiones. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente dar un clic derecho y decirle ejecutar. Listo, tengo los resultados de temperatura, tengo pues la máxima temperatura que se da precisamente en la junta. Tengo aquí un parámetro de temperatura, lo tengo en Fahrenheit, pero esto lo puedo cambiar a cualquiera de las unidades que yo requiera. Voy a utilizar grados Celsius y tengo 220 grados como máximo, que es la temperatura del fluido que pasa por la junta, y 190 grados, que es en esta sección de la brida. Entonces puedo hacer mediciones en diferentes puntos. Voy a dar clics en diferentes posiciones para que veamos de la máxima a la mínima cómo se va haciendo la variación de temperatura. Puedo mostrar los valores y puedo crear una gráfica que me permita ver pues, cómo va incrementando, cómo va disminuyendo la temperatura en esa sección. Y esto es representativo para todo el modelo en 3 dimensiones. Este es el caso de la brida, pero podría ser exactamente lo mismo para la sección de la junta. Entonces, en este punto voy a tener los 220 grados seguramente, y aquí arriba puede haber una variación de 2 grados pues, debido a la convección que existe en el medio. Entonces, tengo el resultado, y este es para un modelo simplificado. Ahora, puedo ver la información de la malla. Si yo me voy a los detalles de esta malla, puedo observar aquí que tengo 12.900, casi 13.000 nodos, con un total de elementos de 6.000, y vamos a compararlo contra el modelo tridimensional, pero el tiempo de cálculo fue cuestión de segundos, ¿no? Y para un modelo pues, muy simple. Entonces, yo aquí tengo un modelo tridimensional donde únicamente se utiliza una sección para el cálculo por precisamente el tiempo que pudiera tardar en resolverse. Entonces, puedo utilizar condiciones de simetría y utilizar estas ventajas, pero si se trata de un modelo axisimétrico, le puedo sacar más partido haciéndolo con una simplificación en 2 dimensiones. Entonces, aquí tengo toda la configuración, pues gráficamente tengo los mismos parámetros, 220 grados Celsius, 50 watts metro cuadrado, pues el coeficiente fílmico, y voy a quitar esto para que no se vea encimado, y voy a mostrar la malla para que podamos ver la densidad de esta. Como tengo secciones muy pequeñas, pues hay algunas recomendaciones de la malla para que entonces los resultados sean los más adecuados, pero pueden ver que la densidad la malla es muy densa, y si visualizamos en los detalles de la malla, puedo ver que tengo cerca de 1,5 millones de nodos con sus respectivos elementos, y el tiempo de cálculo pues se incrementa de manera notable. Entonces, si yo visualizo esto en la respuesta, esperar unos segundos, pues voy a comparar estos parámetros del modelo tridimensional contra el modelo en 2D. Entonces tengo temperatura máxima de 220 grados Celsius, que se da en el mismo caso que en el 2D, y 190 en la temperatura más baja. Entonces, de esta forma puedo ver qué sucede en uno o en otro caso. Si regreso al modelo simplificado, voy a regresar a nuestro modelo simplificado y lo vamos a activar. Ahí lo tengo. Voy a mostrar nuevamente los resultados. Puedo hacer una representación en 3D de la simplificación en 2D. Lo único que le tengo que decir al software es muéstramelo en 3D y hace una representación del modelo tridimensional.
Entonces me da una mejor idea de cómo se está comportando el sistema, y esto es comparable con exactitud con el modelo tridimensional que les mostré hace un momento. Entonces, con esta condición puedo manipularle y decirle, bueno, quiero que a lo mejor me muestre 30 grados o 20 grados con todo el modelo. Entonces tengo exactamente la misma condición que tendría yo en el modelo tridimensional. Voy a regresar a nuestra presentación, donde pues tengo precisamente esta comparativa. Mencionamos en la simplificación 2D que existe pues una dramática reducción en el tamaño del modelo, y para ello tengo esta comparativa entre el modelo 2D y el modelo 3D. Esta es la densidad de la malla del lado izquierdo. Todavía la puedo hacer mucho más densa y el tiempo de cálculo se va a reducir notablemente si lo hacemos comparando con el 3D. Estos son los parámetros que les mostraba hace un momento, y tengo 220 grados como máximo y 190 como mínimo. Observamos que en el modelo 3D tiene cerca de 1,5 millones de nodos, y esto representa cerca del 5,000% en incremento de nodos comparados contra el modelo simplificado en 2D. Entonces los resultados son prácticamente los mismos. Tengo 220 como máximo, 190 como mínimo, y como pueden observar, el modelo 3D pues no es el mejor camino para hacer una aproximación de este problema. Entonces son herramientas que me permiten simplificar el tiempo de cálculo, maximizar los recursos de nuestros equipos y tener respuestas rápidas, que es lo que necesitamos al momento, ¿no? Entonces, prácticamente aquí llega a su fin este webinar sobre las herramientas de Dassault Systems. Hablamos en este caso sobre simplificación 2D y algunos datos sobre los análisis térmicos.